Una viuda de cabello plateado levantó su mano enguantada en la subasta del condado, pero no pujaba por tierras ni ganado. Sus ojos estaban fijos en algo que nadie más quería ver: un hombre corpulento con cicatrices en las manos y un niño silencioso aferrado a su pierna como si fuera su único ancla en el mundo. Lo que sucedió después cambiaría la vida de todos para siempre. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El aire en la plaza del condado olía a madera húmeda y sudor de caballo. El sol de octubre, bajo, proyectaba largas sombras sobre los tablones de la plataforma improvisada donde el subastador golpeaba con su mazo un barril volcado. La multitud se había reunido temprano esa mañana, con sombreros de ala ancha y botas embarradas, ansiosa por un espectáculo que prometía ser único. No era una subasta cualquiera. Entre las herramientas oxidadas, los sacos de grano y las mulas inquietas, había algo que hacía que la gente se moviera incómodamente. Dos seres humanos de pie en el centro del andén como si fueran mercancía. El hombre era alto, probablemente de más de 1,80 m, con hombros anchos que parecían diseñados para cargar troncos en la montaña. Su ropa estaba remendada en varios lugares, el cuello de la camisa deshilachado, los pantalones manchados de resina y tierra. Su piel estaba curtida por años de viento gélido y sol implacable, con profundas arrugas alrededor de los ojos que miraban al suelo con una resignación que superaba cualquier carga física. Su barba era espesa, descuidada y con canas prematuras para un hombre de unos 40 y tantos años. A su lado, aferrado a la pierna de su padre con ambos brazos, había un niño de no más de 9 años, delgado como una ramita. Su cabello castaño y despeinado le caía sobre la frente, ocultando parcialmente sus enormes ojos que escudriñaban a la multitud con una mezcla de miedo y desafío. No lloraba. No hablaba. Simplemente se aferraba, con los nudillos blancos por la fuerza con la que sujetaba la tela rasgada de los pantalones de su padre. Un cartel mal escrito, clavado en un poste junto a ellos, decía: trabajador, alpinista, deuda impaga, incluye hijo menor. Oferta inicial, $15. La multitud murmuraba. Algunos con morbosa curiosidad, otros con un desprecio apenas disimulado. Las mujeres del pueblo apartaban la mirada como si la escena fuera indecente, mientras sus maridos calculaban mentalmente cuánto trabajo podrían sacarle a un hombre desesperado. El subastador, un hombre bajito con bigote encerado y chaleco manchado de tabaco, volvió a golpear el mazo. Su voz era ronca, acostumbrada a gritar por encima del ruido del ganado y la puja. Bueno, damas y caballeros, aquí tenemos a Caleb Stone, fuerte como un buey. Conoce las montañas como la palma de su mano. Trampero, leñador, constructor. Sin antecedentes penales, solo una deuda que no pudo pagar después de que el invierno le quitara la cabaña y las provisiones. Hizo una pausa y escupió al costado del podio. El niño se llama Eli. Tiene 9 años. Es tranquilo pero sano. Viene con su padre. No se venden por separado. Alguien entre la multitud rió cruelmente. Otro silbó suavemente. Una anciana se santiguó y murmuró algo sobre el fin de los tiempos. Caleb Stone no levantó la vista. Sus grandes manos, marcadas por cuchillos y hachas, colgaban a sus costados como pesos muertos. Pero su mano izquierda se movió ligeramente, acariciando la cabeza del niño con un gesto tan sutil que casi pasó desapercibido. Eli se hundió más en la pierna de su padre. Fue entonces cuando apareció ella. Margaret Brennan llegó silenciosamente. Su carruaje se detuvo al borde de la plaza, donde los árboles aún proyectaban sombra. No tenía conductor ni acompañante. Bajó sola, con movimientos precisos y pausados.
Su vestido era gris oscuro, casi negro, de mangas largas y cuello alto. No llevaba joyas, salvo un sencillo broche en el pecho. Su cabello, completamente plateado a pesar de no parecer mayor de 50 años, estaba recogido en un moño severo bajo un discreto sombrero. Nadie la saludó, nadie se acercó. La multitud simplemente se apartó. Margaret Brennan no era querida en el condado, pero era respetada como se respeta una tormenta inminente, con distancia y cautela. Viuda de un comerciante que había fallecido en circunstancias que nadie comentaría abiertamente, había heredado propiedades, negocios y una reputación que la precedía como el olor a lluvia antes de una tormenta. Se decía que su casa, a las afueras del pueblo, tenía más habitaciones cerradas que abiertas, que no recibía visitas, que paseaba por su propiedad al anochecer hablando sola. Algunos la llamaban loca, otros simplemente destrozada. Todos coincidían en que era mejor no cruzarse en su camino. Margaret caminó al frente de la multitud con paso pausado. Sus botas, de cuero desgastado pero bien cuidado, dejaban ligeras huellas en el polvo. No miró a nadie a los ojos, pero todos sintieron su paso. El subastador se aclaró la garganta, incómodo. La presencia de Margaret Brennan siempre alteraba el ambiente como una nota discordante en una melodía familiar. Bien, empecemos. ¿Quién ofrece $15 por este hombre y el niño? Se hizo un silencio tenso. Entonces, desde atrás, un granjero corpulento levantó la mano. Membrillo. Su voz era ronca, sin verdadero interés. Solo quería tantear el terreno. 18, dijo otro. Un hombre más joven y de mirada calculadora. 20, gruñó un tercero, conocido por hacer trabajar a sus peones hasta el agotamiento. Las ofertas llegaron lentamente, sin entusiasmo. Nadie quería realmente al montañés. Querían el derecho a decir que lo habían comprado. Querían la mano de obra barata. Querían el poder que conlleva poseer la desesperación de otro ser humano. Caleb Stone seguía con la mirada fija en el suelo. Ellie no se había movido. Entonces Margaret levantó la mano. Solo una vez, con firmeza. Sin dudarlo, $50. El silencio cayó como un yunque. $50 era más del doble de lo que cualquiera había ofrecido. Era más de lo que valía un caballo de calidad. Era una declaración de intenciones. El subastador parpadeó, confundido. ¿50, señora Brennan? 50, repitió. Su voz era clara, sin emoción, como si comprara azúcar en un almacén. Nadie más pujó. La multitud se removió incómoda. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Por qué querría? Ella está completamente loca. $50 por un salvaje de la montaña. El subastador miró a su alrededor, esperando otra puja, pero no llegó. Tragó saliva y golpeó el mazo 3 veces. Vendido a la señora Margaret Brennan por $50. Margaret se acercó al podio, sin prisa pero con seguridad. Sacó un sobre de su bolso, contó el dinero con precisión metódica y se lo entregó al subastador. El hombre lo tomó con dedos temblorosos, como si el dinero ardiera. Entonces Margaret se volvió hacia Caleb Stone. Era la primera vez que lo miraba directamente. Sus ojos eran grises, del color del cielo antes de la nieve. No lo consideraba ganado. No lo compadecía como un proyecto de caridad. Simplemente lo observaba, esperando algo que ni siquiera podía nombrar. Caleb levantó la vista lentamente. Sus ojos eran marrones, profundos, cansados de una forma que trascendía la falta de sueño. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció extenderse indefinidamente. Él no habló. Ella tampoco. Margaret simplemente asintió una vez, giró sobre sus talones y caminó hacia su carruaje. «Ven», dijo, no como una orden, no como una invitación, como un simple hecho. Caleb bajó de la plataforma, con Ellie todavía aferrado a él. El niño tropezó en el último escalón, pero su padre lo sujetó sin esfuerzo.
Caminaron detrás de Margaret mientras la multitud se abría como pesadas cortinas. Los murmullos se intensificaron, pero Margaret no cesó. Caleb no miró atrás. Ellie observaba por encima de su hombro, con los ojos muy abiertos, tomando fotografías mentales de todo lo que dejaban atrás. El carruaje era sencillo pero robusto, tirado por un caballo gris que esperaba pacientemente. Margaret subió primero, y Caleb levantó a Ellie y lo colocó en el asiento trasero antes de subir él mismo. Estaba sentado rígido, con las manos en las rodillas, mirando al frente sin ver realmente. El viaje comenzó en silencio. Los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas sobre el camino de tierra, el suave golpeteo de los cascos del caballo y el lejano murmullo del viento entre los árboles. Ellie se inclinó sobre el costado del carruaje, observando cómo el pueblo se encogía tras ellos. No preguntó a dónde iban, no exigió explicaciones. Simplemente observó, con esa serena intensidad que los niños desarrollan cuando aprenden desde pequeños que el mundo no siempre responde a las preguntas. Margaret sostenía las riendas con mano firme. Tenía la espalda recta y la mirada fija en el camino que serpenteaba entre colinas bajas y campos abandonados. No conversó, no explicó sus intenciones. Simplemente condujo y Caleb la observaba de reojo. No con desconfianza, pero tampoco con una aceptación ciega. La observaba como quien observa a un animal salvaje, con respeto, cautela y curiosidad contenida. Había algo en ella que no encajaba con las historias que había oído. Las historias hablaban de una mujer amargada y vengativa, aislada por decisión propia y miedo. Pero la mujer que conducía el carruaje tenía la postura de alguien que carga algo pesado, pero no roto. El viaje se prolongó durante casi una hora. Dejaron atrás las últimas casas dispersas del condado. Cruzaron un puente de madera sobre un arroyo bajo y tranquilo, y comenzaron a ascender suavemente hacia terrenos más altos donde los árboles crecían con mayor densidad. Finalmente, el carruaje giró hacia un sendero estrecho flanqueado por álamos susurrantes. Entre las ramas apareció poco a poco una casa. 2 pisos, madera oscura, un amplio porche con barandillas que necesitaban pintura. No era lujosa, pero sí sólida. Más allá había un granero, un corral vacío, un jardín que antes había estado bien cuidado, pero que ahora crecía salvaje en los bordes. Margaret detuvo el carruaje frente a la casa. Salió sin esperar ayuda, ató las riendas al poste y señaló con mínima fuerza varias estructuras. Granero. Bueno, leñera, dijo con voz neutra. Luego señaló la casa. Hay 2 habitaciones arriba. Tómala del lado este. Estas no eran instrucciones. Eran datos que se les presentaban para que decidieran qué hacer con ellos. Caleb bajó primero y luego ayudó a Ellie. El niño se aferró a su mano, mirando la casa con ojos que intentaban decidir si era un refugio o una trampa. Margaret ya subía los escalones del porche. La puerta principal se abrió con un suave crujido de bisagras que necesitaban lubricación. Entró sin mirar atrás, dejando la puerta abierta tras ella como una invitación silenciosa. Caleb y Ellie estaban en el sendero. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Una brisa fresca traía el aroma a pino y tierra húmeda. Ellie tiró de la manga de su padre. ¿Es real?, susurró. Eran las primeras palabras que pronunciaba en días. Caleb miró la casa y luego a su hijo. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero es mejor que lo que teníamos. Subieron los escalones lentamente. La madera crujió bajo sus pies, un sonido que en cualquier otro contexto habría sido reconfortante. Dentro, la casa estaba en penumbra. Las cortinas filtraban la luz del atardecer en suaves tonos dorados. El interior era sencillo pero ordenado. Una sala de estar con muebles antiguos pero bien conservados. Una cocina al fondo donde Margaret ya estaba encendiendo la estufa y una escalera que conducía a la oscuridad del segundo piso.
Margaret no los miró cuando entraron. Simplemente puso una tetera en la estufa y señaló las escaleras con la cabeza. Arriba, segunda puerta a la derecha. Hay sábanas limpias en el maletero. Caleb asintió. Condujo a Ellie hacia las escaleras con sus grandes manos sujetándolas de su hijo. Subieron lentamente cada escalón entonando su propia canción antigua. La habitación era pequeña pero adecuada. 2 camas separadas por una mesita, una ventana con vistas al bosque detrás de la casa y un baúl al pie de una de las camas. Las paredes estaban desnudas, salvo por un espacio rectangular más claro donde antes había colgado un cuadro. Ellie se sentó en una de las camas con las piernas colgando del suelo. Miró a su padre con ojos que contenían demasiadas preguntas para un niño de su edad. Caleb se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Vamos a estar bien», dijo, aunque no estaba seguro de creerlo, y Lee asintió, queriendo creer más de lo que realmente creía. Abajo, Margaret se sirvió té en una taza que jamás bebería. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos envueltas en la porcelana caliente, mirando por la ventana el bosque que se oscurecía gradualmente. No pensó en el dinero que había gastado. No pensó en lo que diría el pueblo. Pensó en cómo el silencio de su casa por primera vez en años sonaba diferente con otras personas respirando entre sus paredes. Amaneció con niebla. Se deslizó por el valle como algo vivo, envolviendo la casa con gruesos dedos grises. Caleb despertó antes de que amaneciera por completo. Una costumbre arraigada en él tras años de vida en la montaña, donde sobrevivir significaba ascender con los búhos y trabajar hasta que la oscuridad lo hiciera peligroso. Se quedó quieto un momento, escuchando. La casa se apaciguó a su alrededor con crujidos y susurros. A través de la delgada pared podía oír la respiración de Ellie, profunda y regular. El niño finalmente se había quedado dormido cerca de la medianoche, exhausto por el miedo y la incertidumbre. Caleb se levantó en silencio, se puso sus botas gastadas y bajó las escaleras con cuidado. La madera bajo sus pies era lisa, pulida por décadas de pisadas. Todo en esta casa parecía viejo pero bien cuidado, como si alguien lo hubiera mantenido vivo por su obstinada negativa a dejarlo morir. La cocina estaba vacía. Una olla estaba sobre la estufa, aún ligeramente tibia. Dentro había avena para 3. A su lado un paño cubría pan fresco. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo comida, esperando. Comió de pie, rápido, como comen los hombres cuando esperan interrupciones. Luego abrió la puerta trasera y salió a la mañana. El aire le ardía en la piel. Las mañanas de octubre, en estas laderas, traían consigo la promesa del invierno, ese frío punzante que te advertía de que te prepararas. Caleb lo inhaló profundamente, dejando que le llenara los pulmones y le despejara la mente. La propiedad se extendía ante él en la penumbra. La puerta del granero colgaba ligeramente torcida. La cerca se combaba en algunos tramos. La maleza crecía entre las piedras del sendero. No era exactamente abandono, sino más bien la lenta rendición que se produce cuando alguien intenta detener el tiempo en solitario. Encontró herramientas en el granero. Algunas eran nuevas, apenas usadas. Otras eran viejas, con los mangos desgastados por manos que ya no estaban. Escogió un hacha, probó su peso, sintió el equilibrio. Buen acero, bien cuidada a pesar del polvo. Había una pila de leña, pero estaba baja. El invierno necesitaría más. Caleb empezó a trabajar. No porque nadie se lo pidiera, no porque tuviera una obligación, sino porque sus manos necesitaban un propósito y su mente necesitaba tranquilidad. El hacha subía y bajaba a un ritmo constante, partiendo troncos con golpes precisos. El sonido resonó por toda la propiedad, anunciando su presencia a quien quiera que estuviera escuchando. Dentro de la casa, Margaret oyó los cortes. Estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, todavía en camisón, observando a través de la abertura de las cortinas.
El hombre trabajaba con eficiencia, sin desperdiciar ningún movimiento. Cada golpe es deliberado, cada corte es limpio. Se dio la vuelta, vestida con ropa práctica, una falda oscura y una blusa sencilla. Llevaba el pelo trenzado en lugar de recogido, dejándolo caer sobre su espalda en una gruesa cuerda plateada. Hacía años que no lo llevaba así, años que nadie la veía. Para cuando bajó, Caleb ya había apilado 2 cuerdas de leña a lo largo del costado de la casa. El sudor le empapaba la camisa a pesar del frío. Se había quitado la chaqueta y la había colgado en un poste de la cerca. Margaret salió al porche. Él se detuvo a mitad del columpio y miró hacia arriba. Sus miradas se cruzaron al otro lado del patio. Bajó los escalones y caminó hasta donde él estaba. De cerca, pudo ver las cicatrices en sus manos con mayor claridad. Viejas quemaduras, cortes que habían sanado torcidos. El mapa de una vida dura escrito en papel y callos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. No tenías por qué hacerlo, dijo ella. Necesito hacerlo, respondió. Se quedaron en el espacio que crearon esas palabras. No era incómodo, pero tampoco cómodo. Solo 2 personas aprendiendo a moldear el silencio del otro. Margaret señaló hacia el granero. Hay goteras en el techo del lado oeste. Hay papel alquitranado en el cobertizo, si sabes cómo taparlo. Caleb asintió. Lo sé, ella regresó a la casa. Él regresó a su trabajo. Elí apareció cerca del mediodía, atraído por el hambre y la extraña comodidad de haber dormido hasta el amanecer. Encontró a su padre colocando tablas en el techo del granero. Avanzando con cuidado por la pendiente, el niño se quedó abajo, observando. No gritó, no hizo preguntas. Simplemente observó cómo lo hacen los niños cuando intentan comprender su nuevo mundo a través de las acciones de los adultos. Margaret lo encontró allí 20 minutos después. Se acercó lentamente, sin querer asustarlo. Ellie se tensó al verla, pero no echó a correr. ¿Tienes hambre?, preguntó él y asintió una vez, rápido y nervioso. Venir. Se dio la vuelta y regresó a la casa. Al cabo de un momento, Ellie la siguió, manteniendo la distancia como un animal salvaje que prueba la seguridad de la comida ofrecida. Dentro, Margaret preparó un plato. Pollo frío de la noche anterior, pan con mantequilla, una manzana cortada en rodajas finas. La colocó sobre la mesa y se apartó para dejarle espacio. Ellie comía como si hubiera aprendido a comer, rápido y eficientemente, con la mirada fija entre la comida y la mujer. Margaret se ocupaba de los platos, fingiendo no mirar. Al terminar, llevó su plato al lavabo sin que nadie se lo pidiera. Margaret lo notó, pero no dijo nada. Al niño le habían enseñado modales en algún sitio. Hay un arroyo más allá de la línea de árboles, dijo Margaret, señalando vagamente hacia el este. Antes había buenas truchas. No sé si todavía las hay. Ellie la miró con esos ojos enormes. ¿Puedo ir a ver? Si quieres. Él salió por la puerta antes de que ella terminara la frase, corriendo con la alegría particular de un niño que de repente recibe una libertad que no esperaba. Margaret lo vio desaparecer entre los árboles. Una opresión en el pecho se alivió un poco, aunque no podía explicar por qué. La tarde transcurrió a su propio ritmo. Caleb reparó el techo y luego se dirigió a la cerca desplomada. Margaret trabajaba en la casa limpiando habitaciones que ya estaban limpias, organizando cosas que ya estaban organizadas. Era más fácil que quedarse quieta con sus pensamientos. Se cruzaban de vez en cuando. En el pozo, cuando él venía a buscar agua. En cerca del jardín, cuando ella salía a revisar el huerto. Cada vez intercambiaban menos palabras, pero de alguna manera se entendían mejor. Ellie regresó al atardecer empapado y sonriendo. Había encontrado el arroyo, había visto peces, se había caído al intentar atrapar uno con las manos. La alegría en su rostro fue la primera felicidad genuina que Margaret había visto allí. Esa noche puso 3 platos en la mesa, no en la cocina, sino en el comedor. Una pequeña declaración de que no se trataba de sirvientes comiendo por separado. Era una mesa compartida. Caleb dudó en la puerta al verla.
Margaret no hizo caso de su pausa y empezó a servir el guiso de una olla pesada. «Siéntate», dijo. No fue cruel, pero tampoco suave. Se sentó. Ellie se acomodó en la silla a su lado, todavía húmeda por los bordes, con olor a agua de arroyo y a pino. Comieron en silencio. La cuchara de Ellie raspó su plato. Caleb masticaba metódicamente. Margaret cortaba el pan en cuadrados precisos. A mitad de camino, Ellie habló. «Hay una presa de castores río abajo». Margaret levantó la vista. ¿Hay? «Uno grande. Debe ser viejo. Probablemente la misma familia que estuvo allí hace 20 años», dijo Margaret. «Se quedan si se les permite». «Había castores cerca de nuestra cabaña», continuó Ellie, animado por su respuesta. «Papá decía que eran los mejores ingenieros del bosque». «Tu papá tenía razón», respondió Margaret. La mano de Caleb se tensó ligeramente sobre la cuchara, pero no dejó de comer. La mención de la cabaña de antes flotaba en el aire como humo, pero no los ahogó. Simplemente era. Después de cenar, Ellie ayudó a recoger la mesa sin que se lo pidieran. Margaret lavó, Caleb secó. Era una experiencia doméstica y extraña, y ninguno de los dos reconoció lo inusual que era. Cuando terminó el trabajo, Ellie bostezó enormemente. Margaret miró a Caleb. «Debería dormir». «Sí». Caleb se levantó y le tocó el hombro a su hijo. «Vamos». Ellie lo siguió escaleras arriba. Margaret oyó el crujido del suelo sobre su cabeza, oyó el murmullo de la voz de Caleb leyendo algo, aunque no sabía qué. Había dejado libros en esa habitación hacía años. Quizás él los había encontrado. Más tarde Caleb volvió a bajar. Se había lavado la cara y peinado hacia atrás con los dedos. Se quedó indeciso en la puerta de la sala, donde Margaret estaba sentada con un remiendo en el regazo. «Está dormido», dijo Caleb. «Bien». Otra pausa. Entonces Caleb volvió a hablar. «¿Por qué nos compraste?» Las manos de Margaret se quedaron quietas sobre la tela. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era indescifrable. «No lo sé», dijo finalmente. «Quizá estaba cansada de mirar». «¿Mirando qué?» «A los hombres les gusta comprar hombres como tú». Caleb lo asimiló. «Podrías haber dejado que alguien más lo hiciera. Podría haberlo hecho, pero no lo hiciste. No». La conversación terminó ahí, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque ninguno de los dos sabía aún cómo decirlo. Caleb asintió lentamente. «Gracias. Por la habitación. Por la comida. Por el ay». Margaret volvió a remendar. «Trabaja duro. Yo te doy techo». Ese es el trato. Pero ambos sabían que no era así. En realidad no. El acuerdo era algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Esa noche, Caleb permaneció despierto escuchando la respiración de la casa. En algún lugar abajo, una puerta se cerró suavemente. El agua corrió brevemente por las tuberías. Luego silencio. Pensó en la mujer que había pagado $50 por su vida. Pensó en cómo se movía por su casa como un fantasma que rondaba su propio hogar. Pensó en la distancia prudente que mantenía y la cuidadosa provisión que ofrecía. Abajo, Margaret estaba sentada en su silla junto a la chimenea apagada. No la encendió. No necesitaba el calor. Simplemente se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos de la vida sobre ella. Por primera vez en 5 años, su casa no parecía una tumba. Afuera, la niebla volvió a entrar, más suave esta vez, como un manto que lo cubría todo. La leña que Caleb había cortado estaba en hileras ordenadas. El techo que había remendado ya no goteaba. La cerca que había enderezado se mantenía firme. Pequeñas reparaciones a un lugar que se venía rompiendo silenciosamente. Dentro, 3 personas dormían bajo un mismo techo, cada una en su espacio, cada una cargando su propio peso aún sin confiar, pero ya sin poder soportarlo. Completamente solo, la tercera mañana trajo lluvia. No de la lluvia violenta que desgarra los techos e inunda las tierras bajas, sino de la lluvia constante y paciente que lo empapa todo y hace que el mundo huela a tierra y a memoria. Ellie pegó la cara a la ventana.
observando cómo el agua corría por el cristal en riachuelos. Llevaba una hora despierto, escuchando a su padre moverse abajo, los sonidos familiares de un hombre que empieza el día. Pero hoy era diferente. Hoy la lluvia los mantenía dentro, y dentro significaba estar más cerca. Significaba navegar por espacios que aún parecían prestados. Margaret estaba de pie, junto a la estufa, removiendo algo que llenaba la cocina de calor y aroma a canela. Oyó los pasos del niño en la escalera, más ligeros que los de su padre, vacilantes. «Buenos días», dijo sin girarse. «Buenos días, señora». «Margaret», corrigió. «La señora me hace sentir vieja». Ellie apareció en la puerta con el pelo de punta. «Mi mamá decía que siempre debería llamar señora a las mujeres adultas». Margaret se giró entonces, con la cuchara de madera aún en la mano. La mención de su madre quedó suspendida entre ellos, delicada como la seda de una araña. «Tu mamá te enseñó bien», dijo Margaret en voz baja. «Pero creo que entendería si me llamaras Margaret». Ellie lo pensó y asintió. «¿Dónde está papá?» «Granero». Al parecer, ni la lluvia lo detiene. Echó avena en un tazón y le añadió un chorrito de miel de un frasco que guardaba escondido en el fondo de la despensa. Hacía años que no la usaba. No sabía por qué la usaba ahora. Ellie comía en la mesa, balanceando las piernas. Margaret fingió estar ocupada con los platos, pero se encontró mirándolo fijamente. Su forma de comer le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién. La forma cuidadosa en que comía primero por los bordes, reservando el centro con más miel para el final. «¿Te gusta leer?», preguntó Margaret de repente. Ellie levantó la vista con miel en el labio. «Sé leer un poco. Mamá me enseñó antes». No terminó. «No hacía falta. Hay un baúl arriba», dijo Margaret. «La tercera habitación a la izquierda. Está llena de libros. Puedes hojearlos si quieres». Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. «¿En serio?» En realidad, terminó su avena en 3 bocados rápidos y subió las escaleras como un rayo. Margaret sonrió a su pesar. El sonido de un niño corriendo por su casa era extraño, ajeno, pero no desagradable. Cuando Caleb llegó una hora después, empapado y con huellas de barro, a pesar de sus esfuerzos por limpiarse las botas, encontró a Ellie tirado en el suelo de la sala, rodeado de libros. El niño leía en voz alta, pronunciando palabras que no conocía. «Encontró la biblioteca», dijo Margaret desde su silla junto a la ventana. Con su propio libro abierto en su regazo, Caleb se desplomó en el suelo, incómodo. «Estoy haciendo un desastre. Suelo ha visto cosas peores». Se levantó y dejó el libro a un lado. «Hay ropa seca en la cómoda de arriba. En el tercer cajón. Será grande, pero mejor que mojada». Caleb abrió la boca para protestar, pero la cerró. En lugar de eso, asintió. Subió las escaleras, dejando un rastro de agua. La ropa pertenecía a su difunto esposo. La había conservado por inercia, no por sentimentalismo. Había estado colgada en ese armario durante 5 años, intacta, casi olvidada. Ahora la usaría un hombre que la necesitaba. Se sentía bien, de una manera que no podía explicar. Cuando Caleb bajó, la camisa le quedaba suelta y los pantalones necesitaban remangarse por los tobillos, pero estaba seco. Se quedó de pie, incómodo en la puerta, sin entrar ni salir. «Siéntate», dijo Margaret, señalando la otra silla. «Vas a hacer un agujero en el suelo ahí parada». Se sentó, rígido al principio, como si hubiera olvidado cómo quedarse quieto sin trabajar. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. Ellie pasó una página, ajeno a todo. Margaret volvió a su libro. Caleb observaba el fuego, recién encendido para protegerse del frío húmedo. Pasaron los minutos. El reloj de la repisa marcaba el ritmo sin interrupciones. Entonces Ellie se rió. Un sonido repentino y brillante que sobresaltó a ambos adultos. «¿Qué es gracioso?», preguntó Caleb. Ellie levantó el libro, mostrando la ilustración de un gato con sombrero y botas. «Dice que el gato es un gran cazador, pero lleva botas elegantes». «¿Cómo puedes cazar con esas botas?». La boca de Caleb se torció. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Quizás sea un cazador experto. Tal vez caza ratones elegantes.
dijo Eli con seriedad para luego soltar una risita ante su propio chiste. Y entonces Caleb rió. Era una risa oxidada, inexperta, más un jadeo que una risa, pero era real. Le temblaron los hombros. Entrecerró los ojos. Por un instante el peso que llevaba se alivió. Margaret levantó la vista del libro. Lo vio reír con su hijo. Vio cómo los años se desvanecían de su rostro. Lo vio convertirse en algo más que un hombre comprado en una subasta. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación. La risa de Caleb se apagó, pero algo permaneció en su expresión. Algo más suave que la dura máscara de supervivencia que solía usar. «Deberías reírte más», dijo Margaret. «Pareces menos esculpido en piedra cuando lo haces». Caleb se frotó la cara, repentinamente cohibido. «Últimamente no he tenido muchos motivos». «No», asintió Margaret en voz baja. «Supongo que no». Eli ya había vuelto a su libro, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. El aire se sentía más ligero, menos cuidadoso. Esa tarde, cuando la lluvia amainó y se convirtió en neblina, Caleb volvió a trabajar afuera. Margaret se encontró en la cocina horneando pan que no necesitaba, haciendo más porque podía, porque había más bocas que alimentar, porque amasar le daba algo que hacer mientras su mente divagaba. Miró por la ventana y vio a Caleb cortando más leña, metódico como siempre. Pero algo era diferente en su forma de moverse. Menos mecánico. Más presente, Eli apareció a su lado, haciéndola saltar. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Margaret lo miró. Miró su rostro esperanzado, la manera en que se inclinaba hacia adelante como una planta hacia la luz. «¿Sabes amasar?». «Mamá me lo demostró. No soy muy bueno. Lo suficientemente bueno es todo lo que necesitamos». Le dio una porción de masa. Le enseñó el ritmo. Doblar y prensar, doblar y prensar. Trabajaron codo con codo en un silencio confortable, espolvoreando la mesa con harina. «¿La extrañas?», dijo Margaret. No era una pregunta. «Todos los días», dijo Eli, moviendo las manos. «Papá también, pero no lo dice. Algunos hombres no saben decir lo que les duele». «¿Extrañas a alguien?». La pregunta era inocente, directa como suelen ser las preguntas de los niños. Las manos de Margaret se detuvieron. «Sí». «¿OMS?» Margaret reanudó el amasado, ahora más despacio. «Una hija. Tendría más o menos tu edad, habría sido». Eli entendió lo que significaban esas palabras. Las había oído antes, en su propia casa, en los oscuros días posteriores. «Lo siento», dijo. «Yo también». Terminaron el pan juntos. Cuando Caleb llegó a cenar, la casa olía a pan recién horneado y a algo más, algo que ninguno de los dos podía identificar, pero que ambos reconocían, el aroma de una casa que se transforma en hogar. Esa noche, después de que Eli se acostara, Caleb se quedó abajo un rato más. Había empezado a sentarse en el último escalón de la escalera después de que el niño se durmiera, sin estar del todo listo para retirarse a su habitación. Sin atreverse a entrar en la sala sin ser invitado, Margaret apareció con 2 tazas de té. Le dio una sin preguntarle si la quería. «Gracias», dijo. Ella se sentó en el escalón superior, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, lo suficientemente lejos para mantener el decoro. Bebieron en silencio un rato. «Es un buen chico», dijo finalmente Margaret. «Lo es. A veces es demasiado bueno. Carga demasiado para su edad. Los niños que pierden a sus madres suelen perderlas». Hizo una pausa. «Niños que pierden a alguien en realidad». Caleb la miró. A la tenue luz de la lámpara su rostro parecía más joven. «Menos severo». Las canas de su cabello reflejaban la luz como rayos de luna. «Perdiste a una hija», dijo. No era una pregunta. Eli debió de habérselo dicho. «Sí, la fiebre se la llevó. Luego el invierno se llevó a mi marido. O tal vez el dolor. Es difícil decir cuál. Lo lamento. Todos lo sienten. Lo siento, no los traigan de vuelta». Dio un sorbo a su té. «Pero decirlo ayuda. Así que, gracias». Se sentaron con esa verdad entre ellos. 2 personas moldeadas por la pérdida, vaciadas por la ausencia,
aprendiendo poco a poco a estar cerca de alguien que comprendía sin necesidad de explicaciones. ¿Te queda bien la ropa?, preguntó Margaret, cambiando de tema a algo menos crudo, suficientemente cerca. Quédatelos. Debería haberlos regalado hace años. ¿Por qué tienes la casa tan vacía? ¿Así no queda nada que regalar? Margaret lo miró fijamente, pero no había juicio en su rostro. Solo curiosidad, solo reconocimiento de alguien que se había ocultado del dolor, eliminando sus recordatorios. Tal vez, admitió. No funciona, dijo Caleb. Lo probé yo mismo. El vacío solo hace que el eco suene más fuerte. ¿Y qué fue lo que detuvo el eco para ti? Caleb miró hacia arriba, hacia donde dormía su hijo. Él. Tener que estar vivo para él, incluso cuando no quería. Margaret siguió su mirada. Él te salvó. Cada día. Ella lo entendía. Entendía sobrevivir por el bien de alguien más, cuando sobrevivir por uno mismo parecía imposible. Te llevas bien con él, dijo Caleb. Antes, lo de hornear. Lo necesitaba. Estoy fuera de práctica con los niños. No se nota. Margaret sintió una calidez florecer en su pecho. No recordaba la última vez que alguien le había dicho algo amable sin esperar nada a cambio. Terminaron su té. Caleb se levantó y le entregó su taza vacía. Buenas noches, Margaret. Era la primera vez que él usaba su nombre. Ella lo notó. Buenas noches, Caleb. Subió las escaleras lentamente. Ella permaneció sentada un momento más, sosteniendo ambas tazas, sintiendo el calor residual de sus manos sobre la cerámica. Arriba, Caleb fue a ver cómo estaba Ellie y se cubrió los hombros con la manta. El niño se movió, pero no despertó. En su mano apretaba un pequeño caballo tallado que Caleb le había hecho años atrás, desgastado por el constante contacto. Caleb tocó suavemente el cabello de su hijo y luego se retiró a su cama. Pero esa noche, la habitación no parecía un espacio prestado. Parecía una habitación en una casa donde podía existir. Abajo, Margaret lavaba las tazas. Por la ventana veía cómo empezaban a aparecer las estrellas al despejarse las nubes. Había parado de llover. Mañana estaría despejado. Se encontró tarareando mientras secaba los platos. Una vieja canción que cantaba su madre. Hacía años que no tarareaba. No se había dado cuenta del silencio en el que vivía hasta que el sonido empezó a llenarlo. Antes de acostarse, se detuvo al pie de la escalera. Escuchó los sonidos de otras personas durmiendo encima de ella. El crujido de una cama. La suave exhalación de un niño soñando. Su casa ya no era una tumba. Estaba empezando para volver a respirar. La mañana comenzó con el canto de los pájaros y terminó con el sonido de los caballos. Caleb estaba reparando la puerta del gallinero cuando los oyó. 3 jinetes, quizá 4, subiendo por el largo camino de entrada. Se enderezó lentamente, buscando instintivamente el martillo que llevaba en el cinturón. Viejos instintos de la vida en la montaña, donde los desconocidos rara vez traían buenas noticias. Margaret colgaba la ropa en el tendedero, con las manos inmóviles sobre una sábana mojada al oír el sonido. Conocía esos cascos. Conocía el ritmo particular de los hombres que cabalgan con determinación, no con tranquilidad. Ellie estaba en el desván del granero, organizando herramientas viejas que había encontrado enterradas bajo el heno. Escuchó el cambio de atmósfera antes de oír a los caballos, como los animales perciben las tormentas antes de que lleguen. Bajó rápidamente y corrió a buscar a su padre. Los jinetes emergieron de la línea de árboles. 4 hombres a caballo, liderados por alguien a quien Margaret reconoció de inmediato. Apretó la mandíbula. Roland Chase, cobrador de deudas del condado, especulador de tierras y el tipo de hombre que sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. Vestía un abrigo marrón a pesar del calor del día y montaba su caballo como si fuera dueño no solo del animal, sino de todo lo que tocaba su sombra. Detrás de él cabalgaban otros 3,
Hombres más jóvenes, matones a sueldo, con el aspecto de quienes disfrutan demasiado de su trabajo. Uno llevaba un rifle cruzado sobre la silla. Otro llevaba una cuerda enrollada a la cadera. Margaret dejó la cesta de la ropa sucia y caminó hacia ellos, sin prisa, pero sin dudar. Tenía la espalda recta y las manos relajadas a los costados. Caleb se movió para interceptarla. «Margaret, quédate con Eli», dijo en voz baja. «Quédatelo en el granero. No te dejaré sola con ellos». Ella lo miró entonces, con un destello feroz en sus ojos grises. «Ya me encargué de Roland Chase. Lo volveré a hacer». Pero Caleb no se movió. En cambio, se colocó ligeramente detrás de ella y a la izquierda, lo suficientemente cerca para actuar si era necesario, lo suficientemente lejos para dejarla tomar la iniciativa. Los jinetes se detuvieron a 6 metros de la casa. Roland Chase desmontó con teatral lentitud, sacudiéndose el abrigo como si las pertenencias de Margaret lo hubieran manchado. «Margaret Brennan», llamó con una voz que denotaba falsa alegría. «Tienes buen aspecto. La vida en el campo te sienta bien. ¿Qué quieres, Roland?» «Tan directo». «¿Sin cumplidos? ¿Sin ofrecernos agua después de nuestro largo viaje?» «¿No estás aquí por agua?» La sonrisa de Roland se ensanchó. «No, supongo que no». Sacó un documento doblado del bolsillo de su abrigo. «Estoy aquí por un asunto legal. Sobre cierta transacción en la subasta del condado de hace 2 semanas». La expresión de Margaret permaneció inalterada. La transacción fue legal, pagada en su totalidad, documentada. Oh, el pago se recibió sin duda. Roland hizo como si desdoblara el papel. Pero parece haber dudas sobre la validez de la venta. Verá, el señor Stone, señaló a Caleb, tenía deudas pendientes con varios acreedores. La subasta solo satisfizo a uno. Los demás ya se han presentado. Las transferencias de deuda no funcionan así y usted lo sabe, dijo Margaret con frialdad. Quizás no. La ley puede ser muy complicada, ¿verdad? Roland se acercó un paso. Pero aquí está la versión simple. El señor Stone debe dinero. Muchísimo dinero. Y a menos que esas deudas se salden, él y su hijo tienen que venir con nosotros para saldarlas como es debido. Con alguien que tenga derecho a reclamarlas. Tengo derecho a reclamarlo, dijo Margaret. Compré su contrato. Compraste un contrato. No todos. La sonrisa de Roland se agudizó. Seguro que entiendes la diferencia. Caleb dio un paso al frente. ¿Qué deudas? Ya pagué lo que debía. Roland fijó su atención en Caleb por primera vez, observándolo de arriba abajo como si fuera ganado. ¿En serio? Interesante. Porque tengo documentos que demuestran que pediste dinero prestado a Samuel Garrett para tratamiento médico el invierno pasado. Y de la tienda de Richfield por suministros que nunca pagaste. Y de... «Eso son mentiras», interrumpió Caleb con voz dura. «Nunca le pedí dinero prestado a Garrett. Nunca pisé Richfield. Tu marca está en estos documentos». Roland levantó los papeles demasiado lejos para leerlos con claridad. Entonces alguien lo falsificó. Una acusación atrevida. ¿Puedes probarlo? La trampa era obvia. Un hombre que apenas sabía escribir su propio nombre tendría dificultades para demostrar qué firma era suya o no. E incluso si pudiera, necesitaría abogados, jueces y tiempo en prisión preventiva. Margaret habló antes de que Caleb pudiera responder. «¿Cuánto?» La atención de Roland volvió a ella. «¿Perdón? ¿A cuánto ascienden en total estas supuestas deudas?» Roland hizo como si consultara sus papeles. «Con intereses y comisiones, diría unos $200. Era una cantidad absurda, 4 veces más de lo que Margaret había pagado en una subasta, pensado para ser imposible». «Mientes», dijo Margaret rotundamente. «Esas deudas no existen. Probablemente las inventaste esta mañana». La falsa alegría de Roland se desvaneció. «Cuidado, Margaret. Acusar a un funcionario del condado de fraude es un asunto serio. Entonces llévenme a juicio. Que un juez examine esos papeles». «Oh», dijo Roland bajando la voz a un tono más frío, «podrías simplemente entregar al señor Stone y a su hijo. Evitarte todos los disgustos. Ya tuviste tu momento de caridad.
Todos han visto lo generoso que eres. Pero estos son negocios ahora. ¡No! La palabra quedó suspendida en el aire como una espada. Roland apretó la mandíbula. ¿Te niegas a cumplir con el cobro de deudas? Me niego a participar en la extorsión. Uno de los hombres detrás de Roland se removió en la silla, moviendo la mano hacia el rifle. Los músculos de Caleb se tensaron listos. «Señora Brennan», dijo Roland con una voz peligrosamente suave. «Debo insistir. Esto no tiene por qué ser difícil. Entonces vete. Hazlo más llevadero. Sabes que no puedo hacer eso». Roland miró a sus hombres. «Tenemos autoridad para cobrar estas deudas. Por la fuerza, si es necesario». Margaret dio un paso adelante. Era más pequeña que Roland, mayor, y estaba desarmada. Pero algo en su movimiento lo hizo retroceder. «¿Quieres hablar de autoridad?» Su voz era tranquila, pero resonó con fuerza. «Hablemos de autoridad. Hablemos de cómo Samuel Garrett murió hace 3 años y no pudo emitir deuda el invierno pasado. Hablemos de cómo sé que la tienda de Richfield lleva registros meticulosos y puedo hacer que los revisen. Hablemos de cómo tu cargo oficial lo designa el juez Morrison, quien debe su puesto al respaldo financiero de mi difunto esposo». El rostro de Roland se ensombreció. «No me amenaces con fantasmas, Margaret. No te estoy amenazando con fantasmas. Te estoy recordando hechos». Se acercó. «Viniste aquí pensando que estaba aislada, pensando que era vulnerable, pensando que podías tomar lo que quisieras porque soy una viuda sola. Estás solo», dijo Roland, pero su voz había perdido la seguridad. «¿De verdad?» Margaret miró a Caleb, que permanecía firme como un roble, y luego al granero de donde Ellie había salido a pesar de las instrucciones, sosteniendo una horca como si fuera un arma. «No me siento sola». Se volvió hacia Roland. «Esto es lo que va a pasar. Vas a volver al pueblo. Le dirás a quien te envió que a Margaret Brennan no le intimidan los documentos fraudulentos ni los matones a sueldo. Y si alguien vuelve a mi propiedad con declaraciones falsas, sacaré a la luz todos los negocios corruptos que hayas hecho». «No tienes pruebas de nada», gruñó Roland. «¿No? ¿Crees que pasé 5 años en este condado sin ver, sin aprender, sin cobrar mi propio seguro?» La sonrisa de Margaret era fría. «Sé de los tratos de tierras que manipulaste, de la viuda que estafaste, de los registros que alteraste. Lo he guardado en secreto porque no me importaba. Pero tú has hecho que me importe, Roland. Y ese es tu error». El silencio que siguió solo fue roto por el nervioso movimiento de los caballos. El rostro de Roland palideció y luego se sonrojó. «Estás fanfarroneando. Pruébame». Roland la miró fijamente, calculando. Tras él, sus hombres parecían incómodos. Esto no era lo que les habían dicho que esperaran. Finalmente, Roland retrocedió hacia su caballo. «¿Esto no ha terminado?» «Sí», dijo Margaret con claridad, «lo es. Si tú o cualquier otra persona vuelve a venir, asumiré que es una invasión con intención de hacer daño. Y aquí tenemos leyes sobre lo que los propietarios pueden hacer a los intrusos que los amenazan». Roland montó bruscamente en su caballo. «Te estás ganando enemigos, Margaret. He tenido enemigos. No me asustan tanto como creen que deberían». Giró bruscamente la cabeza de su caballo. Los 4 jinetes partieron al galope, levantando polvo a su paso como el humo de un fuego moribundo. Margaret permaneció inmóvil hasta que desaparecieron de la vista. Entonces sus hombros se hundieron ligeramente. Caleb estuvo a su lado inmediatamente. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque le temblaban las manos ahora que el peligro había pasado. «Sí, estoy bien». Ellie corrió, todavía agarrando la horca. «¿Se han ido?» «Se han ido», confirmó Margaret. «¿Volverán?», preguntó el niño con miedo reflejado en su voz. Margaret se arrodilló a su altura, apoyándose en su hombro. «No lo sé, pero si lo hacen, nos enfrentaremos a ellos otra vez». Ellie la rodeó con los brazos. El gesto fue repentino, inesperado. Margaret se quedó paralizada un instante, luego lentamente rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo, sujetándolo mientras temblaba. Caleb los observaba con una expresión compleja en su rostro. Cuando Margaret lo miró, sus miradas se cruzaron.
No tenías por qué hacer eso, dijo en voz baja. Sí, dijo ella todavía sosteniendo a Ellie. Lo hice. Esa noche, el ambiente en la casa era diferente, eléctrico, cargado con la adrenalina y la decisión. Margaret preparó la cena con manos que por fin habían dejado de temblar. Caleb insistió en revisar cada pestillo de la ventana, cada puerta. Ellie se quedó cerca de ambos, reacio a estar solo. Esta vez comieron en la cocina. El comedor parecía demasiado formal, demasiado expuesto. La comida fue sencilla, pero nadie comentó. La comida era combustible esta noche, no consuelo. Lo que le dijiste, empezó Caleb, pero luego se detuvo. ¿Qué pasa con eso? Sobre tener información, sobre sus negocios corruptos. ¿Era cierto? Margaret cortó la patata en trozos con cuidado. Un poco, basta. ¿Y el resto? Ella lo miró a los ojos. A veces la amenaza de la verdad es más poderosa que la verdad misma. Caleb lo asimiló. Te arriesgaste mucho. Tú también. Viniendo aquí, confiando en mí. No tuve elección. Siempre tienes una opción, dijo Margaret. Podrías haber huido después de la primera noche, llevarte a Ellie y desaparecer en las montañas que conoces tan bien. Pero te quedaste. ¿Por qué nos compraste? La pregunta llevaba semanas rondando entre ellos. No se trataba solo de impedir que los malos ganaran. Era algo más. Margaret guardó silencio un buen rato. Afuera, la oscuridad había caído por completo. Dentro, la lámpara proyectaba largas sombras. Estaba cansada, dijo finalmente, de vivir en una casa que parecía una tumba. Cansada de estar sola con fantasmas. Cuando los vi a ambos en esa plataforma, hizo una pausa, buscando las palabras. Vi gente que seguía luchando por vivir a pesar de todo lo que intentaba aplastarlos. Y pensé que tal vez, si los ayudaba a luchar, yo también recordaría cómo luchar. Ellie se había quedado dormido con la cabeza sobre la mesa. Caleb se acercó y le apartó el pelo de la cara a su hijo. «Nos salvaste hoy», dijo. «Tú hubieras hecho lo mismo». «Lo haría». «Sí», dijo Margaret con seguridad. «Eres mejor hombre de lo que crees, Caleb Stone». Más tarde, después de llevar a Ellie a la cama, Caleb bajó las escaleras. Margaret estaba en la ventana mirando hacia la oscuridad. «Volverán», dijo. «Sin dudarlo. Probablemente. Entonces tenemos que estar preparados». Margaret se apartó de la ventana. ¿Nosotros? «Nosotros», confirmó Caleb. «Hoy nos defendiste, contra hombres que querían arrebatártelo todo. No voy a dejarte sola para que enfrentes lo que venga». Algo cambió en la expresión de Margaret. Se suavizó. «No me debes eso. Quizás no. Pero lo ofrezco de todos modos». Estaban de pie bajo la luz de la farola, dos personas heridas que, de alguna manera, habían llegado al mismo lugar al mismo tiempo. Afuera, la noche presionaba contra las ventanas. Dentro, por primera vez, ninguno de los dos se sentía tan solo. Y al enfrentarlo, la noticia corrió rápido en los condados pequeños. Para cuando sonaron las campanas de la iglesia el domingo por la mañana, todos en un radio de 30 kilómetros ya habían oído alguna versión de lo ocurrido en la propiedad de los Brennan. Las historias variaban enormemente en sus detalles. En una versión, Margaret le había apuntado con una escopeta a Roland Chase. En otra, el montañés casi había matado a dos hombres de Chase con las manos desnudas. Una tercera afirmaba que había amenazado con quemar medio condado si alguien volvía a tocar su propiedad. La verdad era más silenciosa, pero de alguna manera más impresionante. Margaret Brennan se había mantenido firme, armada solo con palabras y el peso de los secretos que había estado recopilando como munición durante años. Y los hombres que vinieron a tomar lo que no era suyo se habían ido con las manos vacías. La transformación en el modo en que la gente veía la situación empezó de a poco. Como ocurre con la mayoría de los cambios, todo empezó con Anna Fletcher, la costurera que vivía encima de su tienda en el pueblo. Había visto a Roland Chase regresar cabalgando por la calle principal ese día, con el rostro sombrío como una nube de tormenta, y sus hombres siguiéndolo como perros reprendidos. Algo en la forma en que regresaron, derrotados, sin una lucha visible,
le había parecido significativo. Esa noche se lo contó a su hermana se lo contó a su esposo lo compartió en la taberna. Y así la historia se difundió, creciendo y cambiando con cada relato, pero en su núcleo, una verdad innegable. Margaret Brennan no era alguien con quien se pudiera jugar. El domingo, cuando Margaret condujo su carro hacia la ciudad con Caleb a su lado y Eli en la parte trasera, la atmósfera había cambiado. Habían venido por provisiones: harina, sal, clavos, aceite para lámparas, las necesidades básicas de la vida. Margaret dudó si ir, sabiendo que se enfrentarían a miradas y susurros. Pero decidió no esconderse. Esconderse sugería vergüenza, y ella no la tenía. La tienda general quedó en silencio cuando entraron. El señor Peterson, el dueño, levantó la vista de su libro de contabilidad con una expresión que Margaret no pudo descifrar. Detrás del mostrador, la mano de su esposa se quedó paralizada sobre un rollo de tela. Margaret se dirigió al mostrador con Caleb a un paso respetuoso detrás de ella. Eli permaneció cerca de su padre con los ojos abiertos y atentos. «Buenos días, Margaret», dijo Peterson con cautela. «Buenos días, James. Necesito provisiones». Le entregó su lista. Lo tomó, lo examinó y luego miró a Caleb. «Eres el montañés de la subasta». «Lo soy», respondió Caleb con calma. «Escuché que tuviste algunos problemas en casa de Brennan». «Me equivoqué», intervino Margaret. «Tuvimos visitas. Se fueron. No hubo problema». La esposa de Peterson habló a sus espaldas con una voz sorprendentemente cálida. «Bien por ti, Margaret. Roland Chase es un buitre. Alguien tenía que ponerlo en su lugar». Margaret parpadeó, sorprendida. La señora Peterson nunca antes se había mostrado cariñosa con ella. Apenas le había dirigido la palabra, salvo las necesarias cortesías. «Intentó lo mismo con mi primo el año pasado», continuó la señora Peterson, rodeando el mostrador. Miró a Eli, que se asomaba por detrás de su padre. «Tú debes ser Eli». El niño asintió tímidamente. «Mi nieto tiene más o menos tu edad. Suele venir los sábados ayudando a reponer los estantes. Quizás te gustaría conocerlo algún día». Eli miró a su padre inseguro. Caleb le dio un suave apretón en el hombro. «Me encantaría». «Gracias, señora». Mientras Peterson preparaba el pedido de Margaret, otros entraron a la tienda. Cada uno se detuvo, observó al inusual grupo en el mostrador y calculó cómo reaccionar. La señora Chen, esposa del médico, se acercó directamente. «Margaret, me enteré de lo sucedido. Si necesita algo, ya sea material médico o cualquier otra cosa, háganoslo saber. Te lo agradezco, Susan. Y señor Stone», continuó la señora Chen dirigiéndose a Caleb, «mi esposo mencionó que podría necesitar ayuda para limpiar los árboles que cayeron en el camino a su clínica. Es trabajo remunerado si le interesa». Caleb arqueó las cejas. «Sí, lo soy, gracias». La tienda empezó a llenarse de conversaciones. No todas eran amistosas, no todas estaban dirigidas a ellos, pero el muro de silencio se había roto. La gente los reconocía, quizás tomando partido o simplemente optando por tratarlos como seres humanos. Afuera, mientras cargaba provisiones en la carreta, Margaret vio a un grupo de hombres al otro lado de la calle. Estaban junto al establo, observando. Reconoció a dos de ellos, hombres que habían estado en la subasta y que habían pujado contra ella con sonrisas burlonas y bromas crueles. Ahora solo observaban, sin sonrisas burlonas, sin bromas, solo observaban cómo Caleb levantaba sacos pesados como si no pesaran nada, cómo Eli ayudaba a asegurar la carga con una cuerda, cómo Margaret organizaba todo con precisión. Uno de los hombres, un granjero mayor llamado Hutchins, se separó del grupo y cruzó la calle. Margaret se tensó un poco. Caleb lo notó y cambió sutilmente de posición para situarse entre Hutchins y ella, pero Hutchins se detuvo a una distancia respetuosa y se quitó el sombrero. «Señora Brennan, señor Stone». «Señor Hutchins», reconoció Margaret. «Solo quería decir...» Giró el sombrero entre las manos. «Lo que hiciste. Enfrentarte a Chase, eso requirió coraje. No muchos lo habrían hecho. Fue lo correcto.
dijo Margaret simplemente. Quizás. Pero la razón no siempre triunfa contra hombres como él. Hutchins miró a Caleb. ¿Serviste en la guerra? No, señor. La gente de las montañas se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo. Sabio. He visto suficientes peleas para toda la vida. Se acomodó el sombrero. Si necesitas ayuda para asegurar la propiedad o más mano de obra para la cosecha, avísanos. Lo haremos. Gracias. Hutchins asintió y regresó con su grupo. Los demás hombres se dispersaron poco después, ya no observando con hostilidad, sino con algo más cercano al respeto. El viaje a casa fue más tranquilo que el de ida. Ellie estaba sentado atrás, jugando con un caramelo que la señora Petersen le había dado. Caleb sostenía las riendas, guiando al caballo con soltura. Eso fue inesperado, dijo finalmente. Mucho, asintió Margaret. ¿Crees que durará? ¿La buena voluntad? En parte. A la gente le gusta tomar partido en conflictos en los que no participa. Les hace sentir involucrados. Se ajustó el chal. Pero en parte es real. Susan Chen siempre ha sido amable. James Petersen es justo. Y Hutchins tiene edad suficiente para recordar cuando las cosas eran más difíciles. Respeta la supervivencia. ¿Y los demás? Iré donde sople el viento. Pero el viento ha cambiado de dirección, al menos por ahora. Esa semana trajo más cambios, pequeños pero notables. A mitad de semana llegó una carreta sin conductor. Solo una nota, para el niño. Pensé que le vendrían bien. Anna Fletcher. Dentro había ropa, remendada pero en buen estado. De la talla de Ellie. 3 camisas, 2 pantalones y un abrigo que le serviría durante el invierno. Ellie se los probó inmediatamente, desfilando por la casa con alegría por tener prendas que no le quedaban sueltas ni le apretaban. 2 días después, el doctor Chen en persona salió a caballo para hablar del trabajo que había mencionado. Él y Caleb recorrieron el límite de la propiedad, hablando de árboles, mano de obra y salarios justos. Tras firmar el acuerdo con un apretón de manos, el doctor se quedó a tomar un café. Se sentó a la mesa de la cocina de Margaret, un lugar donde pocos visitantes se habían sentado en años, y habló de su consultorio, del condado, de nada y de todo. Margaret se encontró disfrutando de la conversación, de la conexión con el mundo más allá de su propiedad. Ha causado un gran revuelo, dijo el doctor Chen, dejando su taza. Roland Chase ha estado inusualmente callado desde su confrontación. Se dice que está consultando con abogados, tratando de encontrar fundamentos legítimos para sus afirmaciones. No encontrará ninguno, dijo Margaret. No lo creo. Pero también es un hombre orgulloso. Una combinación peligrosa, orgullo y humillación. Estoy consciente. El doctor Chen la miró con seriedad. Cuídate, Margaret, y mantén a tus amigos cerca. Tienes más de lo que crees. Después de que él se fue, Margaret se quedó en el porche viendo la puesta de sol. Amigos, había olvidado lo que significaba tenerlos. El domingo trajo otro viaje al pueblo, esta vez para ir a la iglesia. Margaret no había ido en meses. No se había sentido bienvenida ni con ganas de estar allí. Pero algo la hizo decidir ir al llegar. La gente no se dispersó como antes. Algunos asintieron, algunos sonrieron. El reverendo Matthews los recibió en la puerta con genuina calidez. Margaret, me alegro de verte. Y tú debes ser el señor Stone y el joven Ellie. Bienvenida. Se sentaron al fondo, pero no en la esquina. Ellie balanceó las piernas durante el sermón, y Margaret tuvo que calmarlo con cuidado 2 veces, pero se sintió normal. Parecía algo que hacían las familias. Después del servicio, la gente se quedó en el patio. Los niños jugaban, los adultos conversaban, y por primera vez la gente se les acercó. ¿A tu hijo le gusta leer?, le preguntó la señora Hutchins a Margaret. Tenemos libros que a nuestro nieto ya no le gustan. Con gusto. El mes que viene hay una cosecha, mencionó alguien más. Deberías venir. Trae a la familia. La palabra quedó suspendida en el aire sin que nadie la cuestionara. Caleb también lo notó.
Mientras conducían a casa, permaneció en silencio, asimilando la situación. Nos llamaban familia, dijo. Lo hicieron. ¿Eso es lo que somos? Margaret lo miró y luego volvió a mirar a Ellie, que se había quedado dormido, apoyado en un saco de provisiones. Creo que nos estamos convirtiendo en uno. Esa noche, después de que Ellie se acostara, Margaret sacó una caja que tenía escondida en su armario. Dentro había fotografías, cartas, recuerdos de la familia que había perdido. Había evitado abrirla durante años. No soportaba mirarla, pero ahora, con nueva vida en su casa, con nuevas personas a quienes cuidar, los viejos fantasmas se sentían menos opresivos. Repasó las fotografías, tocando rostros que había amado, recordando momentos que había enterrado. Caleb la encontró allí, sentada en el suelo de su habitación con recuerdos esparcidos a su alrededor, como hojas caídas. Él no pidió permiso. Simplemente se sentó a su lado. «Es ella», dijo Margaret, sosteniendo una foto de una niña de cabello claro y su sonrisa. Sarah tenía 6 años cuando la fiebre se la llevó. Ella era hermosa, ella era todo. Se sentaron juntos a la luz de la lámpara, compartiendo el silencio y el dolor y el extraño consuelo de no estar solos con él. «No pensé que pudiera volver a hacer esto», admitió Margaret. «Preocuparse por la gente. Arriesgarse a perderla. Pero lo eres». «Sí, lo estoy». Lo miró. «¿Eso te aterroriza tanto como a mí?» «Más», dijo Caleb con sinceridad. «Yo también he perdido antes. Perdí mucho». La idea de perder otra vez, negó con la cabeza. «Pero Ellie necesita algo más que sobrevivir. Necesita razones para vivir. Y yo también». Margaret guardó con cuidado las fotografías en su caja. «Somos una buena pareja, ¿verdad? 2 personas destrozadas intentando criar a un hijo. Quizás eso sea exactamente lo que necesita. Gente que sabe que la vida es dura, pero que aún así decide seguir viviendo». Margaret se levantó y le ofreció la mano a Caleb para ayudarlo a levantarse. Él la tomó y ella lo ayudó a ponerse de pie. Permanecieron juntos en el pequeño espacio, aún con las manos unidas. «Gracias», dijo, «por quedarte, por no correr cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias por darnos un lugar donde vale la pena quedarse». Se quedaron así un momento más. Luego se separaron, cada uno retirándose a su espacio. Pero algo había cambiado de nuevo, se había profundizado. Ya no eran solo compañeros de casa, no eran solo protectores y protegidos, se estaban convirtiendo en algo más complicado y más real. Afuera, la luna salía llena y brillante. El condado dormía, y en la casa de los Brennan, 3 personas descansaron más tranquilas que en años, sabiendo que mañana enfrentarían lo que viniera, no solos, pero juntos. La citación llegó un martes por la mañana, entregada por un joven oficinista nervioso que no miraba a Margaret a los ojos. Era papel con membrete oficial del condado, sellado con lacre rojo. Margaret lo abrió en el porche mientras Caleb terminaba de colocar una bisagra nueva en la puerta. Ella lo leyó una vez, luego otra vez, con expresión ilegible. «¿Qué pasa?», preguntó Caleb dejando sus herramientas. «Roland Chase ha presentado una demanda». Le entregó el papel. «Quiere una audiencia judicial para determinar la legitimidad de la subasta y examinar la documentación de su deuda». Caleb examinó el lenguaje formal, reconociendo suficientes palabras para comprender la amenaza. «¿Cuándo?» «Viernes. Dentro de 3 días. ¿Podrá ganar?» Margaret apretó la mandíbula. «Si el juez es corrupto o cobarde, sí. Si tenemos suerte y la ley realmente importa, no». Esa noche, Margaret extendió papeles sobre la mesa del comedor. Escrituras, contratos, recibos, cartas. Años de documentación que había guardado meticulosamente, sin saber si alguna vez la necesitaría, pero incapaz de tirar nada. Caleb la observaba trabajar, organizando las pruebas como un general preparándose para la batalla. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Mañana vamos a la ciudad. Necesitamos presentar contrademandas antes de la audiencia. Y necesito hacer algunas visitas». «¿Visitas?» «A la gente que me debe favores».
Hora de cobrar. El miércoles por la mañana dejaron a Ellie con la señora Chen, quien se había ofrecido a cuidarlo en su casa, donde su nieto podría hacerle compañía. Ellie fue de mala gana, todavía nervioso por separarse de su padre, pero la promesa de otros niños y galletas recién horneadas lo convenció. Margaret conducía la carreta con determinación, con la espalda erguida y la expresión firme. Llevaba su mejor vestido, azul oscuro con ribetes negros, y llevaba el pelo recogido con horquillas. Parecía alguien que fuera a la guerra con atuendo formal. Su primera parada fue el juzgado. El secretario del condado, un hombre delgado llamado Wallace, con los dedos manchados de tinta, levantó la vista al entrar. «Señora Brennan, escuché que vendría. Presento una contrademanda. Acoso, fraude, intento de extorsión». Dejó sus documentos sobre su escritorio. Todo documentado. Los ojos de Wallace se abrieron de par en par al hojear las páginas. «Esto es exhaustivo. No hago las cosas a medias, Wallace». «No, señora, ya lo veo». Miró a Caleb, que permanecía silencioso e imponente detrás de Margaret. «Necesitará un abogado que la represente en la audiencia. Me representaré a mí mismo. ¿Contra Roland Chase? Él tendrá a Benjamin Hartwell, el mejor abogado de 3 condados. Entonces será una pelea interesante». Wallace selló los documentos y los archivó correctamente. Al darse la vuelta para irse, llamó en voz baja: «Señora Brennan, mi madre era una de las viudas a las que Roland estafó. Se apoderó de sus tierras tras la muerte de mi padre. Nunca lo olvidé». Margaret lo miró. «Entonces asegúrate de que los registros sean precisos, Wallace. Asegúrate de que nada desaparezca antes del viernes». «Sí, señora. Tiene mi palabra». Su siguiente parada fue una casa modesta a las afueras del pueblo. Margaret llamó con firmeza. La puerta se abrió y apareció el juez Morrison, todavía con su bata de mañana y la sorpresa reflejada en su rostro curtido. «¿Margaret? ¿Qué haces aquí?» «Necesitamos hablar, Daniel. ¿Podemos entrar?» El juez dudó un momento y se hizo a un lado. Entraron en una sala de estar abarrotada de libros de derecho y correspondencia a medio terminar. Margaret no esperó a que la invitaran a sentarse. «Usted presidirá el caso Chase el viernes», afirmó. «Lo soy. Y sabes que no puedo hablar de ello contigo antes de la audiencia. No estoy aquí para hablar del caso. Estoy aquí para recordarle la historia». Margaret se inclinó hacia adelante. «Mi esposo financió su campaña. Todas las elecciones durante 15 años. Sin ese dinero, habría perdido contra Carson en su primer mandato. Soy consciente de lo que debo a la memoria de su difunto esposo». «Entonces, háganlo honor. Escuchen la evidencia. No permitan que Roland Chase se crea esta decisión como intenta creer todo lo demás». El rostro del juez Morrison se sonrojó. «¿Insinúa que soy corrupto? Sugiero que eres humana, que sientes presión de hombres con dinero e influencia. Te pido que sientas presión de algo más, tu conciencia. La ley que juraste defender». Caleb habló por primera vez. «Tengo un hijo que por fin está aprendiendo a dormir sin pesadillas, que está aprendiendo a confiar en que el suelo no volverá a desaparecer bajo sus pies. Si nos devuelves a ese sistema, a ser propiedad y comercio, matarás algo en él que no podrá resucitar». El juez miró a Caleb. Realmente lo miró, viendo quizás por primera vez al hombre detrás de la plataforma de subasta. «Escucharé las pruebas», dijo el juez Morrison en voz baja. «Es todo lo que puedo prometer. Eso es todo lo que pido», respondió Margaret. Hicieron 3 paradas más. A un editor de periódico que le debía un favor a Margaret por guardar silencio sobre sus deudas de juego. A un banquero que una vez le pidió dinero prestado a su esposo y nunca lo devolvió. A un comerciante que recordaba cuando el esposo de Margaret salvó su negocio de la bancarrota. Cada conversación fue breve, directa y sin lugar a malentendidos. Margaret no buscaba corrupción, buscaba atención, testigos, la presión del escrutinio público para mantener la honestidad del proceso. Cuando recogieron a Ellie esa tarde, Margaret parecía agotada pero tristemente satisfecha. «¿Crees que funcionará?».
Preguntó Caleb mientras conducían a casa. Creo que hemos hecho todo lo posible. Ahora veremos si es suficiente. El jueves se dedicó a preparar el caso. Margaret ensayó sus argumentos, revisó cada documento, anticipó cualquier contrademanda que Chase pudiera presentar. Caleb trabajaba afuera, pero su mente estaba claramente en otra parte. Incluso Ellie estaba apagado, percibiendo la tensión. Esa noche, después de una cena tranquila de la que ninguno comió mucho, Margaret encontró a Caleb en el porche trasero. Estaba tallando algo, y las virutas caían alrededor de sus botas como nieve. Ella se sentó a su lado sin decir palabra. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. «He estado pensando», dijo Caleb, sin levantar la vista de su trabajo, «si esto sale mal mañana. Si el juez falla en tu contra, no, escucha». Dejó el cuchillo y se giró para mirarla. «Si la cosa sale mal, tienes que dejarnos ir. No luches más, no arriesgues todo lo que tienes por nosotros». Los ojos de Margaret brillaron. «No me digas qué riesgos debo correr. Margaret, nos has dado más de lo que podíamos esperar. Un hogar, seguridad. Te enfrentaste a hombres que querían doblegarnos. Pero si al final pierdes tus propiedades, tu reputación, tu paz, déjanos ir. No, ¿por qué no? No somos tu responsabilidad». «Sí, lo eres». Las palabras salieron con fuerza, sorprendiéndolos a ambos. «Te convertiste en mi responsabilidad desde el momento en que levanté la mano en esa subasta. Te convertiste en mi responsabilidad cuando te traje aquí, cuando te alimenté, cuando dejé que Ellie entrara en mi corazón, aunque había jurado no volver a hacerlo». Caleb la miró fijamente. «Margaret, perdí a una hija, perdí a un marido. Pasé 5 años en una casa que parecía una cripta, viviendo sin estar realmente viva. Entonces llegaron ustedes, los dos, y de repente tenía motivos para levantarme por la mañana. Tenía a alguien para quien cocinar, a quien cuidar, por quien preocuparme». Se le quebró la voz. «¿Crees que hago esto solo por ti? También lo hago por mí, porque perderte ahora mataría algo en mí que acabo de recuperar». El silencio que siguió estaba cargado de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Finalmente, Caleb extendió la mano y la tomó. Simplemente la sostuvo, su palma callosa contra la de ella, desgastada por el trabajo. «Entonces pelearemos», dijo simplemente. «Entonces pelearemos», aceptó ella. El viernes amaneció despejado y frío. Margaret se vistió con sus mejores galas, oscuras y severas. Caleb llevaba la mejor ropa que tenía, prestada del armario al que ella le había dado acceso. Parecían lo que eran, gente preparándose para la batalla. Ellie se quedó con los Chen otra vez, aunque les había rogado que lo acompañaran. Margaret se arrodilló ante él y le tomó el rostro entre las manos. «Necesito que seas valiente hoy. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué pasa si no regresas? Volveremos. Lo prometo. ¿Y si se llevan a papá?» «No lo harán. No si tengo algo que decir al respecto. El juzgado ya estaba abarrotado cuando llegaron. Se había corrido la voz, y parecía que medio condado había acudido a presenciar el proceso». Margaret vio rostros amistosos dispersos entre la multitud. Los Petersen, el doctor Chen y su esposa, Cochins y varios otros granjeros, Anna Fletcher. Incluso Wallace, el secretario sentado al fondo, aunque no estaba obligado a asistir. Roland Chase se sentó al frente con su abogado, Benjamin Hardwell, un hombre de cabello canoso con fama de nunca perder. Ambos se giraron al entrar Margaret y Caleb, Chase con una expresión de suficiencia y Hardwell cuidadosamente neutral. El juez Morrison entró y todos se pusieron de pie. El procedimiento comenzó con declaraciones formales, la lectura de demandas y reconvenciones. Hardwell habló primero, presentando el caso de Chase con refinada elocuencia. Presentó los supuestos documentos de la deuda, señaló las firmas que, según él, eran de Caleb y argumentó que la subasta había sido prematura y legalmente cuestionable. Luego fue el turno de Margaret. Se levantó lentamente, recogiendo sus papeles. Cuando habló, su voz se oyó con claridad en la sala.
Señoría, seré breve. El señor Chase afirma que existen deudas. Yo afirmo que son falsas. Examinemos las pruebas. Procedió metódicamente. Extrajo un certificado de defunción de Samuel Garrett, fechado 3 años antes, lo que demostraba que no pudo haber emitido deuda el invierno pasado. Presentó libros de contabilidad de Richfield que no mostraban ninguna cuenta a nombre de Caleb Stone. Presentó el testimonio de un perito calígrafo que había contratado, comparando las firmas de los documentos de Chase con la firma real de Caleb, mostrando claras diferencias. Además, continuó Margaret, me gustaría presentar como prueba un patrón de comportamiento del señor Chase. Colocó un documento tras otro en el estrado del juez. Registros de casos similares en los que Chase había reclamado deudas que luego resultaron falsas. Testimonios de otras 3 personas a las que había intentado estafar. Una carta del condado, 2 municipios más allá, que le prohibía realizar subastas allí debido a prácticas fraudulentas. La sala del tribunal bullía de murmullos. El rostro de Chase había pasado de ser presumido a pálido. Cardwell le susurraba con urgencia a su cliente. «Su señoría», dijo Margaret con voz firme, «no se trata de cobro de deudas. Se trata de un hombre que vio a personas vulnerables y decidió explotarlas. Compré al señor Stone y a su hijo legalmente. Pagué el total. Toda la documentación estaba en regla. El señor Chase intenta inventar argumentos para deshacer una transacción legal en su propio beneficio. El juez Morrison estudió los documentos con el rostro cada vez más sombrío. Señor Hartwell, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Hartwell se puso de pie, pero por primera vez pareció inseguro. Su señoría, nosotros, es decir, el señor Chase, me asegura que las deudas son legítimas. Las deudas son falsas, interrumpió Margaret. Y puedo probarlo. Tengo testigos. Tengo documentación. Tengo todo lo necesario para demostrar que Roland Chase intenta cometer fraude. El juez guardó silencio un buen rato. Luego habló. Voy a hacer un receso de 1 hora para revisar estos documentos. El tribunal se reunirá de nuevo al mediodía. La espera fue agonizante. Margaret permaneció rígida en su asiento. Caleb estaba a su lado tan cerca que sus hombros se tocaban. Ninguno de los dos habló. A su alrededor, la multitud susurraba y especulaba. Cuando el juez Morrison regresó, su rostro estaba serio. Todos se pusieron de pie. La sala quedó en silencio. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes, comenzó el juez. La señora Brennan ha aportado documentación sustancial que cuestiona la validez de las afirmaciones del señor Chase. Además, el patrón de conducta que ha establecido plantea serias dudas sobre las prácticas del señor Chase en general. Chase se levantó a medias de su asiento. Su señoría, yo... Siéntese, señor Chase. La voz del juez sonó como un látigo. Aún no he terminado. Chase se sentó. A la luz de las pruebas, fallo a favor de la señora Brennan. La subasta original fue legal y vinculante. El señor Stone y su hijo permanecen bajo el cuidado de la señora Brennan, según el contrato original. Además, ordeno una investigación sobre las prácticas comerciales del señor Chase. Si se confirma la evidencia de fraude, se presentarán cargos. La sala del tribunal estalló. Algunos celebraban, otros estaban conmocionados. Margaret cerró los ojos y exhaló un suspiro que sentía que llevaba semanas conteniendo. A su lado, la mano de Caleb encontró la suya bajo la mesa y la apretó con fuerza. El juez Morrison golpeó con fuerza el mazo. «¡Orden! No he terminado». La habitación quedó en silencio. Señora Brennan, también declaro que se cumplen los términos del contrato del señor Stone. A partir de este momento, él y su hijo son libres. Ya no están sujetos a ningún tipo de servidumbre. Pueden quedarse con usted por decisión propia, pero no por obligación legal. Los ojos de Margaret se abrieron de golpe. Libre. La palabra quedó suspendida en el aire como una campana. Se giró para mirar a Caleb. Su rostro estaba atónito, incrédulo, libre.
Se levanta la sesión. La gente los rodeó de inmediato. Felicitaciones, apretones de manos, palmadas en la espalda. Pero Margaret apenas se dio cuenta. Miraba a Caleb y él la miraba a ella, y entre ellos pendía la enorme pregunta que el fallo del juez había suscitado. Era libre. Podía irse, llevarse a Ellie e irse a donde quisiera, construir una nueva vida sin obligaciones, sin deudas, sin ser propiedad de nadie. La multitud finalmente se dispersó. Margaret y Caleb estaban afuera del juzgado bajo un tenue sol otoñal. La señora Chen había traído a Eli, quien se aferraba a su padre con lágrimas de alivio en el rostro. ¿Se acabó?, preguntó el niño. «Se acabó», confirmó Caleb. Margaret se apartó un poco, dándole su momento. Pero su corazón latía con fuerza, porque ahora llegaba la verdadera pregunta. Ahora llegaba la decisión inevitable. Caleb la miró por encima de la cabeza de su hijo. «Tenemos que hablar». «Sí», asintió ella en voz baja. «Lo hacemos». Esa noche, después de que Ellie comiera y se acostara, aún charlando sobre la victoria, Margaret y Caleb estaban sentados en la sala. El fuego crepitaba. La lámpara ardía con poca intensidad. Entre ellos pendía todo lo no dicho. «Eres libre», dijo Margaret finalmente. «Totalmente libre. No me debes nada. Puedes ir a donde quieras, lo sé. Entonces, ¿qué quieres?» Caleb guardó silencio un buen rato. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó la pieza que había estado tallando 2 noches antes. Se la entregó. Era un ave, un fénix que surgía de entre las llamas, tallado con intrincados detalles. Hermoso, doloroso y esperanzador a la vez. «Quiero quedarme», dijo. «No por obligación. No porque esté agradecido, aunque lo estoy, sino porque esto se siente como en casa. Uno se siente como en casa». Los dedos de Margaret se cerraron alrededor del pájaro tallado. «Caleb, déjame terminar». Respiró hondo. «Sé que no soy lo que tú habrías elegido. Soy rudo, sin educación. No tengo nada que ofrecer más que trabajo y un hijo que viene con sus propias penas. Pero si nos aceptas, nos gustaría quedarnos. Para siempre. ¿Estás seguro?» «No estás solo». «Estoy seguro». Se acercó. «Margaret, te lo pregunto. ¿Nos dejas quedarnos? No como empleados, no como caridad, como familia». Margaret sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lágrimas de verdad, de esas que creía haber olvidado cómo llorar. «Sí, sí, puedes quedarte». Sacó algo de su bolsillo. Un documento doblado que había preparado días atrás, pero que no sabía si alguna vez tendría el valor de presentar. «Tenía esto preparado», dijo ella, entregándoselo. «Antes del juicio. Por si acaso ganábamos punto». Caleb lo desdobló y examinó el texto legal. Abrió los ojos de par en par. «Esto es una escritura, transfiriendo la mitad de la propiedad a ti y a Ellie, haciéndolos copropietarios, haciendo que ésta sea legalmente tu casa tanto como la mía. Margaret, no puedo aceptar esto. Ya lo tienes. Lo presenté ayer. Está hecho». Caleb miró el papel y luego a ella. «¿Por qué?» «Porque mereces tener algo. Porque Ellie merece seguridad. Porque no te quiero aquí por obligación ni por gratitud. Te quiero aquí porque así lo decides. Y la elección requiere libertad. La verdadera libertad implica tener algo propio». Caleb apartó el periódico con cuidado. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano y abrazó a Margaret. Ella se tensó un instante, desacostumbrada a que la tocaran, y luego se derritió, con la cabeza contra su pecho y sus brazos firmemente a su alrededor. «Gracias», susurró en su cabello, «por todo, por vernos, por salvarnos, por darnos una razón para querer ser salvados». Se abrazaron a la luz del fuego. 2 personas rotas que de algún modo habían encontrado juntos el camino hacia la plenitud. Cuando por fin se separaron, Margaret se secó los ojos, riéndose un poco de sí misma. «Míranos, llorando como niños. A veces las lágrimas son solo una prueba de que todavía estamos lo suficientemente vivos como para sentir cosas». Ella sonrió de verdad. «¿Te quedas a cenar mañana?» «Una verdadera celebración. Haré algo especial. Nos gustaría eso.
Mientras Caleb subía las escaleras, se detuvo en el rellano. ¿Margaret? Una cosa más. ¿Sí? Gracias por luchar por nosotros. Nadie lo ha hecho antes. Alguien debería haberlo hecho. Me alegro de que haya sido yo. Esa noche, Margaret se sentó sola en su habitación con el fénix tallado en las manos. Afuera aparecían las primeras estrellas. Dentro, su casa volvía a estar llena de vida. Abrió el cajón donde guardaba la fotografía de su hija. Miró esa carita dulce. Espero que no te importe, susurró. He vuelto a encontrar gente a la que amar. Sé que no pueden reemplazarte, pero quizá te alegrarías de que ya no estés sola. La fotografía le devolvió la sonrisa, congelada en el tiempo, pero de alguna manera Margaret sintió paz, sin olvido, sino avanzando, cargando el pasado con honor en lugar de angustia. Al final del pasillo, Caleb yacía despierto, mirando al techo. En su bolsillo llevaba una escritura que lo convertía en terrateniente. En su pecho algo que creía muerto, la esperanza, y en la otra cama, Eli soñaba tranquilo, sabiendo que mañana despertaría en un hogar que era verdaderamente suyo, con un padre verdaderamente libre y una mujer que se convertiría en lo más parecido a una madre que había tenido en años. La casa se instaló en el sueño, completa y sanando. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, por el coraje, por el simple acto de permanecer unidos cuando el mundo intentó separarlos. 3 años pasaron como el agua sobre las piedras, suavizando las asperezas, tallando nuevas formas de lo que había sido. La propiedad de los Brennan, ahora oficialmente propiedad de los Brennan Stone, según los registros del condado, se había transformado. Las cercas se mantenían rectas y resistentes. El techo del granero ya no goteaba. El jardín florecía bajo el cuidado entusiasta, aunque a veces caótico de Eli. Un nuevo gallinero albergaba 2 docenas de gallinas ponedoras. El viejo pozo había sido reforzado y se había cavado uno nuevo. Cerca del pasto donde ahora tenían 4 caballos y una vaca lechera llamada «¿Ves, pero el cambio más significativo no se notaba en las estructuras ni en el terreno? Se notaba en las personas que vivían allí». Eli, que ya tenía 12 años, era alto y delgado, y sus hombros empezaban a ensancharse como los de su padre. Había perdido la mirada atormentada que le había ensombrecido los ojos aquel primer día en la subasta. Ahora, cuando sonreía, lo cual ocurría a menudo, la sonrisa le llegaba hasta los ojos y se quedaba allí. Iba a la escuela del pueblo 3 días a la semana, montando en su propio caballo, una yegua castaña llamada Penny, que Caleb había entrenado específicamente para él. Su maestra, la señorita Warren, le había escrito a Margaret el mes pasado: «Eli es uno de mis estudiantes más brillantes. Sus habilidades en matemáticas son excepcionales y su comprensión lectora supera a la de niños del doble de su edad. Deberías estar muy orgullosa». Margaret había pegado esa carta en la pared de la cocina, junto a un dibujo que Eli había hecho de los 3 frente a la casa. En el dibujo aparecían tomados de la mano. Caleb se había convertido en una figura importante en el condado. Su reputación como artesano experto y trabajador honesto se había extendido. Lo contrataban con frecuencia para trabajos de carpintería, construcción de cercas y ebanistería. El dinero que ganaba se destinaba a un fondo común al que él, Margaret e incluso Eli contribuían con sus pequeñas ganancias haciendo trabajos ocasionales para los vecinos. Pero más que por su trabajo, Caleb se había hecho conocido por su constante presencia. Cuando la familia Hutchins perdió su granero en un incendio, Caleb organizó a una docena de hombres para ayudar a reconstruirlo. Cuando el joven Tommy Fletcher se rompió una pierna y no pudo cosechar su pequeña parcela, Caleb apareció al amanecer 3 días seguidos para hacerlo por él. No hablaba mucho, nunca lo había hecho, pero sus acciones eran elocuentes. La gente lo respetaba. Y lo más importante, confiaban en él. Margaret también había cambiado, aunque de forma más sutil.
La mujer severa que había conducido a aquella subasta 3 años atrás se había suavizado. Sonreía con más facilidad. Se reía de los chistes de Ellie, incluso cuando no eran especialmente graciosos. Se había dejado crecer el pelo, a menudo con una trenza sencilla, en lugar de los peinados formales y ajustados que prefería antes. También se había convertido en una figura discreta en los asuntos del condado. Cuando Roland Chase fue condenado por fraude y obligado a abandonar el condado, se creó un vacío de poder. Margaret lo llenó no con agresividad, sino con una guía firme y con principios. Asesoró al juez en disputas de tierras. Ayudó a viudas a sortear complejidades legales. Mediaba en conflictos entre vecinos. Ella se había convertido en lo que una vez fue su marido, alguien a quien la gente recurría cuando necesitaba sabiduría y justicia. Pero quizás el cambio más profundo fue simplemente este. La casa volvió a cobrar vida. Olía a comida, a aceite de lámpara y al aroma particular de la gente que vive plenamente. Resonaba con las conversaciones, los pasos de Ellie y la rutina matutina de Caleb. Las puertas rara vez se cerraban con llave. Los amigos la visitaban con regularidad. La parcela del cementerio en la colina, detrás de la casa, rebosaba flores cada semana. Margaret y Ellie la cuidaban juntos, cuidando las tumbas de Sarah y el esposo de Margaret. Habían añadido una pequeña lápida para la madre de Ellie y habían traído piedras de la montaña donde estaba enterrada, creando un monumento conmemorativo, aunque su cuerpo yacía en otro lugar. Fue idea de Ellie, para que no esté sola ahí arriba. Dijo simplemente, una fresca mañana de octubre, exactamente 3 años después de la subasta, Margaret estaba en el porche con su té matutino, observando cómo el amanecer teñía el valle de tonos dorados y carmesí. El aire olía a humo de leña, a hojas marchitas y a la promesa del invierno. Tras ella, la puerta se abrió, y Caleb salió con 2 tazas en la mano. Había empezado a prepararle té por las mañanas, un pequeño ritual que se había desarrollado de forma natural con el tiempo. Le entregó una taza nueva y tomó la suya fría. Hoy se cumplen 3 años, dijo en voz baja. Lo sé. Permanecieron en un cómodo silencio, con los hombros tocándose. Con los años, los pequeños toques se habían vuelto naturales. Una mano en un hombro, dedos rozándose durante tareas compartidas. Nada dramático ni declarado, pero presente de todos modos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Caleb. ¿De haber levantado la mano ese día? Margaret se giró para mirarlo. A sus 53 años, se sentía más joven que a los 50. Las arrugas alrededor de sus ojos eran de sonreír, no solo de pena. Ni una sola vez. ¿Te arrepientes de venir conmigo? La mejor decisión que jamás tomé, sonrió levemente. Aunque supongo que la tomé todos los días después quedándome. Todos lo hicimos. Entonces apareció Ellie, irrumpiendo en el porche con su habitual energía matutina, despeinado y con la camisa medio metida en el pantalón. «Hay un zorro en el gallinero». «Vi huellas». «Revisaremos la cerca después del desayuno», le aseguró Caleb. «¿Podemos poner una trampa humana? Quizás reubicarla». Ellie se quedó en silencio, incapaz de decir matar. Margaret le tocó el hombro. «Primero intentaremos reubicarlo. Pero si sigue regresando, tenemos que proteger a las gallinas». «Lo sé. Me parece injusto. El zorro solo hace lo que hacen los zorros. El mundo no siempre es justo», dijo Caleb, «pero intentamos ser amables cuando podemos. Es lo único que podemos hacer». Era una lección que Eli había aprendido bien de ambos. Cómo ser fuerte sin ser cruel. Cómo ser amable sin ser insensato. Cómo sobrevivir sin perder la humanidad. Esa tarde, la fiesta de la cosecha del condado llenó la plaza del pueblo. La familia Brennan Stone llegó junta, con su carreta cargada de conservas que Margaret había preparado, figuras talladas que Caleb donaba a la rifa infantil y un pastel que Ellie había horneado casi solo. El festival era ruidoso y alegre. La música sonaba desde un escenario improvisado.
Los niños corrían entre los puestos. El olor a carne asada y sidra especiada impregnaba el aire. La gente los recibió con cariño, no con el cauteloso respeto de hace 3 años, sino con genuino cariño. La señora Petersen abrazó a Margaret. El doctor Chen retó a Caleb a una pulseada, la cual perdió estrepitosamente. Anna Fletcher admiró el pastel de Ellie y predijo que ganaría el concurso de repostería juvenil. En un momento dado, Margaret se encontró rodeada de un grupo de mujeres, todas hablando a la vez de huertos, recetas y de qué hija cortejaba a qué hijo. Conversaciones normales. Caos amistoso. Volvía a formar parte de algo, integrada en la vida comunitaria. Al otro lado de la plaza, Caleb la miró fijamente. Estaba enseñando a un grupo de chicos, incluyendo a Ellie, a lanzar un cuchillo correctamente. Levantó la vista, la vio observándolo y sonrió. Una sonrisa sincera, espontánea y cálida. Su corazón hizo algo que no había hecho en años. Palpitó. Más tarde esa noche, después de que Ellie se hubiera quedado dormido en el carro durante el viaje a casa, exhausto y feliz, con una cinta azul para su pastel, Margaret y Caleb se sentaron en los escalones del porche. Las estrellas eran extraordinarias, esparcidas por el cielo como diamantes lanzados. El aire era tan frío que se acercaban para calentarse. Ganó la cinta, dijo Margaret suavemente, sin querer despertar a Ellie, a pesar de que ahora estaba adentro, llevado a la cama por su padre. Lo hizo. Le enseñaste bien. Le enseñamos bien. Caleb guardó silencio un momento. Luego, Margaret, necesito preguntarte algo. Algo en su tono la hizo girarse para mirarlo. ¿Qué pasa? Estos 3 años, esta vida que hemos construido, ha sido... Le costaba encontrar las palabras. Ha sido todo lo que no sabía que necesitaba. Ha sido todo lo que no sabía que necesitaba. Margaret se quedó sin aliento. Caleb, déjame terminar. Le tomó la mano y la sostuvo entre las suyas. Sé cómo empezamos. Sé que las circunstancias no eran normales, pero en algún momento esto dejó de ser una obligación, una gratitud o incluso una simple colaboración. Al menos para mí también, susurró Margaret. Te amo. Las palabras salieron ásperas, sin práctica, pero absolutamente sinceras. Me encanta cómo preparas el té tan fuerte que podrías quitar la pintura. Me encanta cómo discutes con Ellie sobre matemáticas, aunque siempre tienes razón. Me encanta que mantengas flores en las tumbas, puertas sin llave y tu palabra, incluso cuando te cueste. Te amo, Margaret, y quiero pasar los años que me queden amándote como es debido. Margaret sintió lágrimas en la cara, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas sanadoras. Yo también te amo. Hace tiempo que te amo. Simplemente no sabía cómo decírtelo. No sabía si me lo permitían después de todo. Tienes permiso. Ambos lo tenemos. Entonces la besó. Suave y cuidadoso. Un primer beso entre 2 personas que llevaban 3 años preparándose para este momento. Cuando se separaron, ambos sonreían. Deberíamos hacerlo como es debido, dijo Caleb. Casarnos legalmente. Hacerlo oficial. ¿Es esto una propuesta? Es terrible, lo sé. No tengo anillo, ni flores, ni... Sí. ¿Sí? Sí, me casaré contigo, Caleb Stone. Me casaré contigo y seguiremos construyendo esta vida, criando a ese niño juntos y siendo increíblemente felices a pesar de todo lo que intentó quebrarnos. La besó de nuevo. Más profundamente esta vez. 3 años de sentimientos no expresados finalmente cobraron voz. Dentro, Ellie se había despertado y se había asomado a la ventana. Los vio en el porche, vio el abrazo y sonrió. Había estado esperando esto. Había estado esperando que los adultos descubrieran lo que él sabía desde hacía 1 año, que estaban hechos el uno para el otro. Regresó a la cama sin interrumpir, abrazado a su almohada y sintiéndose cálido, seguro y amado. La boda se celebró 6 semanas después, sencilla y perfecta. El reverendo Matthews ofició la ceremonia. Todo el condado asistió.
Eli estuvo junto a su padre como padrino, solemne y orgulloso, con un traje nuevo que Anna Fletcher le había confeccionado. Cuando Margaret caminaba por el pasillo de la iglesia, llevaba un vestido gris paloma con encaje en el cuello. Su cabello plateado estaba trenzado con flores otoñales. Tenía 53 años, se casaba por segunda vez, y nunca se había sentido más hermosa ni más segura. Caleb estaba de pie en el altar con su mejor ropa, con los ojos húmedos, mirando a la mujer que le había salvado la vida caminar hacia él para unir la suya a la de forma permanente. Cuando el reverendo preguntó, ¿quién le da a esta mujer?, Bailey dio un paso al frente. Yo, ambos nos damos el uno al otro. No había ni un solo ojo seco en la iglesia. La celebración posterior fue alegre. Música, baile, comida, risas. Margaret bailó con su nuevo esposo, luego con Eli, luego con el Dr. Chen y Hutchins, y con todos los hombres que lo pidieron. Caleb, quien nunca se sintió cómodo bailando, hizo una excepción el día de su boda y solo pisó los pies de Margaret 2 veces. Cuando el sol se puso y se encendieron las linternas, Margaret estaba con Caleb y Eli, los tres mirando a sus amigos y vecinos celebrar con ellos. «Gracias», dijo Eli de repente. «¿Para qué?», preguntó Margaret. «Por comprarnos, por traernos aquí, por hacernos una familia». Margaret lo atrajo hacia sí y le besó la cabeza. «Gracias por dejarme». Los años siguieron pasando. Eli se hizo joven y finalmente asistió a la universidad con una beca para estudiar ingeniería. Escribía a casa todas las semanas, largas cartas llenas de sus estudios, su vida y la nostalgia de la propiedad a la que siempre regresaba. La propiedad en sí seguía prosperando. Caleb amplió el granero y añadió un taller donde contrató aprendices, enseñando a los jóvenes los oficios que había aprendido en las montañas. Margaret publicó un pequeño libro sobre derecho de propiedad para viudas, ayudando a otras mujeres a desenvolverse en los sistemas que una vez casi la habían aplastado. Envejecieron juntos, como le ocurre a la gente cuando tiene suerte. La plata se volvió blanca, las manos se mancharon, las espaldas se encorvaron ligeramente, pero se mantuvieron vitales, activos, comprometidos con la vida. En su 10º aniversario, Caleb talló para Margaret un nuevo pájaro. Esta vez no era un fénix, sino 2 pájaros volando juntos, con las alas superpuestas, inseparables. «Resurgimos de las cenizas», le dijo. «Pero volamos juntos», lo mantuvo en su mesa de noche, junto a la fotografía de Sarah y una más reciente de Eli en su graduación universitaria. Cuando la gente preguntaba cómo comenzó su historia, la respuesta de Margaret siempre era la misma. Estaba cansada de ver que sucedían cosas malas. Así que decidí hacer algo al respecto. La versión de Caleb era más sencilla. Ella nos vio cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Eso hizo toda la diferencia. Eli, al contarles la historia a sus hijos años después, dijo: «Mi padre fue comprado en una subasta por una mujer que necesitaba una familia tanto como nosotros, un hogar. Lo que sucedió después no fue magia, fue una elección. Cada día se elegían el uno al otro. Eligieron la bondad sobre la amargura. Eligieron construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. Esa no es solo su historia. Esa es la lección de sus vidas. La casa sigue en pie. La propiedad sigue prosperando, heredada de los hijos de Eli a sus nietos. Las tumbas en la colina aún se cuidan. La luz del porche aún brilla cada noche. Un faro para quien necesita saber que el hogar existe, que se puede elegir una familia, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y en las tranquilas mañanas de otoño, cuando la niebla se levanta del valle y el mundo parece nuevo, casi puedes oírlo, el eco de un mazo cayendo, la mano de una mujer levantándose, una elección que lo cambió todo, no por magia ni milagros, sino por valentía, por el simple y radical acto de ver la humanidad de otra persona y decidir qué importa. Ese es el legado de Margaret y Caleb, no la tierra, ni los edificios, ni la riqueza que acumularon, sino la prueba de que las personas rotas pueden sanar
de que las personas perdidas pueden ser encontradas y de que la familia que eliges es tan real como la familia en la que naces, a veces más real, a veces es lo único que te salva. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.